Egunon, bienvenidos una semana más a Bricomanía. Esta semana pues vamos a aprender cómo infiltrarnos en una casa sin que nos pillen. Para eso tengo aquí a mi amigo Pachi Borraseta. Terrorista. ¿Cómo estás, Pachi? Pues muy bien, yo soy hombre. Ahí vamos, tía. Sí, bueno, bueno. podéis ver, ¿no? Joder, se me ha caído eso, coño. El modus operandi. Bueno, podéis ver que hemos retocado aquí un poco el taller. Hemos dado un aspecto más rústico. Sí, bueno, más hogareño, ¿no? Aquí con la icurriña y tal. Sí, bueno, solo hay eso, ¿no? Que nos han puesto un poco la casa. Sí, es aguilucho, bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno. Lo que se tiene que hacer para cobrar, vamos. Sí, lo que pasa cuando sois vasco, en los budaris. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Pachi? La banda terrorista. Bueno, como muy bien has dicho, hoy tenemos que infiltrarnos. Y por tanto, vamos a utilizar cosas que todos tenemos en casa. Como siempre. Siempre, siempre. Bueno, la pulidora esta vez la dejaremos. Sí, Pero hoy vamos a coger, por ejemplo, una cerbatana y un dardo envenenado. Ahí va, hostia, Pachi, pues eso es efectivo, ¿no? Pero también hay otras maneras, ¿no crees? Pues sí, y quizás mucho más efectivas, con más potencia. Tenemos, por ejemplo, la ballesta. Joder, esto sirve para dar un aspecto rústico, ¿eh? Sí, bueno, también sirve para remanir las traineras. Pero hoy vamos a utilizarlo de una forma diferente. Joder, ¿y cómo es eso, Pachi? Pues con algo muy innovador. Se llama flecha. Joder, pues no teníamos esto en mi pueblo antes. Bueno, pues venga, vamos a verlo. Pues sí que funcionan estos métodos modernos, Pachi, son la leche. Sí, sí, hoy tenemos un método aún más moderno, más efectivo y más ruidoso. Si podéis agenciaros una, va perfecto, es una metralleta. Y láser. ¡Para el generalísimo! ¡Me cago en mi tía Aurora! ¡Ah, vamos, tía, Pachi! ¿Cómo se nota que eres de mi pueblo, Bueno, si no, pues también podemos usar nuestro método tradicional, ¿verdad? Pues claro que sí, que aquí los vascos estamos hechos unos gudari, coño. Sí, yo taqué, duro ¡Y a la cabeza! Bueno, que conste que no estamos pegando a la guardia, Solo estamos dando un aspecto rústico. Pues claro que sí, ahí va la hostia. Bueno, pues esto es todo por hoy. Os dejamos con un briconsejo de jardinería y vamos a tomarnos unas tapas al bar de Anchón. Como Dios manda. Eso, Pachi. Bueno, pues, nos vemos la semana que viene, en la que aprenderemos a cometer un atentado con cosas que todos tenemos en nuestras casas, como por ejemplo, un coche, un explosivo y un guardia civil. ¡Venga! ¡Agur! La banda terrorista ETA necesitaba protagonismo